noches a todos quienes nos acompañan en esta nueva emisión de En Sintonía Psicopedagógica, un espacio creado desde la carrera de psicopedagogía para poder compartir reflexiones, experiencias y conocimientos relacionados con los desafíos que forman parte de nuestra futura práctica profesional. En esta noche nos encontramos conectados desde la frecuencia de la psicopedagogía, un espacio donde buscamos conectar ideas y construir aprendizajes a través del diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias. Mi nombre es Lourdes y junto a mis compañeras estaremos compartiendo un tema fundamental para nuestra formación profesional. Muy buenas noches, mi nombre es Jimena y me alegra formar parte de este espacio donde podemos analizar situaciones que van más allá de la teoría, representan realidades que enfrentamos cuando ejercemos nuestra profesión como psicopedagogos, porque nuestra labor no solamente implica evaluar, orientar o intervenir en los procesos de aprendizaje, sino también tomar decisiones responsables considerando siempre el bienestar integral de las personas. Muy buenas noches, soy Milagros y durante esta emisión conversaremos sobre un tema que genera muchas preguntas dentro de nuestra profesión, lo que son los dilemas éticos en la práctica psicopedagógica. Hablaremos sobre situaciones donde el profesional debe decidir cómo actuar cuando existen dilemas que enfrentan responsabilidades, intereses o valores en el conflicto. Así es, y queremos invitar también a nuestros compañeros de octavo ciclo a ser parte de esta conversación mediante sus preguntas y aportes, porque la ética profesional no se construye solamente desde los libros, sino también desde la reflexión colectiva. Durante este programa analizaremos diferentes situaciones que podrían representar en nuestro futuro ejercicio profesional y conversaciones sobre la importancia de la toma de decisiones fundamentadas desde la perspectiva ética. Entonces, damos inicio a nuestra emisión, Dilemas éticos en psicopedagogía, decisiones que construyen nuestra identidad profesional. Bueno, para comenzar esta conversación quisiera plantear una pregunta inicial. Cuando hablamos de la ética profesional en psicopedagogía, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿Cómo podríamos explicarlo desde nuestra formación? Considero que la ética profesional hace referencia al conjunto de principios, valores y responsabilidades que orientan la acción a futuro como psicopedagogos. No se trata únicamente de cumplir las normas establecidas, sino de comprender que cada decisión que tomemos tiene una influencia directa o indirecta en la vida de los estudiantes, familiares o las instituciones educativas donde estamos presentes. La ética nos permite cuestionarnos constantemente sobre nuestras acciones. Es fundamental preguntarnos, ¿esta decisión realmente beneficia a la persona que estamos acompañando? ¿Estamos respetando sus derechos? ¿Estamos actuando desde nuestra responsabilidad profesional? Además debemos recordar que la psicopedagogía trabaja directamente con personas, también con historias y con emociones, necesidades y otros contextos diferentes. Por eso nuestra intervención debe estar basada siempre en los principios como el respeto, la confidencialidad, la responsabilidad, la inclusión y sobre todo la justicia también. Un psicopedagogo no solamente aplica conocimientos técnicos, también desarrolla una postura humana y profesional frente a cada situación a la que se presenta. Bien, entonces podríamos decir que la ética funciona como una guía para nuestro actuar profesional. Pero aquí surge una pregunta importante. Si conocemos los principios éticos, ¿por qué aparecen los dilemas? Muy buena pregunta. Porque en la práctica profesional no siempre encontramos situaciones donde es fácil encontrar una respuesta correcta o el camino adecuado o complementarla con la otra. Existen momentos donde debemos elegir entre diferentes alternativas y analizar cuál protege mejor el bienestar de la persona. Y ahí aparece el razonamiento ético. Exactamente, creo que un dilema ético también surge cuando los principios más importantes entran en conflicto. Por ejemplo, podemos encontrarnos ante una situación donde debemos proteger sobre todo la confidencialidad de un estudiante, pero al mismo tiempo surge y existe la necesidad de compartir cierta información para favorecer su proceso educativo. Entonces el desafío está en encontrar un equilibrio entre ambas responsabilidades. Con este primer bloque, esta primera sección del programa, es más o menos la introducción de los temas que se presentan a nivel profesional
como psicopedagogos. Ahora queremos dar paso al segundo bloque, donde las preguntas están abiertas al aforo por parte de nuestros oyentes, que son los participantes y estudiantes de octavo ciclo de la carrera de psicopedagogía. Así que damos paso a la primera intervención. Buenas noches, mi nombre es Alison Jaramillo y mi pregunta va, ¿hasta dónde va a llegar esta confidencialidad profesional en nuestra práctica psicopedagógica? Bueno, muy buenas noches, Alison. Respondiendo a la pregunta de nuestra oyente, pues bueno, la confidencialidad implica proteger la información personal del estudiante y utilizarla únicamente con fines profesionales. Sin embargo, esto no significa guardar silencio ante situaciones que pueden presentar un riesgo para la integridad o la seguridad del estudiante. En esos casos, el profesional debe actuar siguiendo los procedimientos adecuados y buscando proteger el bienestar del estudiante. Bueno, sí, también creo que es importante mencionar que dentro de esto, como profesionales, tenemos lo que son protocolos a seguir que respaldan estos actos de hasta dónde podemos compartir la información, sobre todo siempre y cuando se comparta esto sin causar daños a la persona, siempre actuando en pro de ellos y buscando su seguridad. No sé qué opinas tú, Jimé, frente a esto. Exactamente, voy por la misma línea, chicas, porque si vamos al punto de que vamos a estar exponiendo, divulgando la información que tenemos o que alguien confía en nosotros, no es algo ético y tenemos que respetarlo, porque esa es una de las primeras partes fundamentales con la que lo vamos a ayudar. Sí, entonces respondiendo sobre hasta dónde llega la confidencialidad, existe un límite dependiendo los casos, porque cuando ya se presenta un daño hacia la integridad de la persona, es necesario acudir con otros profesionales en donde se tiene que sí o sí compartir información netamente con el fin de proteger a esa persona. Entonces, eso. Damos paso a la siguiente pregunta que tenemos. Muy buenas noches, mi nombre es Michelle y como siguiente pregunta tenemos ¿en qué situaciones sería válido compartir información privada de un estudiante? Buenas noches, Michelle. ¿Cómo estás? Bueno, respondiendo a tu pregunta, es muy importante compartir la información privada necesariamente cuando existe una razón profesional justificada, como situaciones de riesgo, vulneración de derechos o cuando la información es indispensable para realizar una intervención adecuada. Siempre debe compartirse únicamente lo necesario y con las personas correspondientes. Sí, bueno, creo que esta pregunta se alinea un poco a la anterior, entonces siempre vamos a tener de la mano que respetar este principio de confidencialidad, pero teniendo el límite claro de en qué situaciones utilizarlo y cómo utilizarlo. Entonces, como dijo Jimé, cuando hay un riesgo de vulnerabilidad o incluso que se esté atentando contra esa persona, es necesario compartir la información. Sí, bueno, yo comparto la misma respuesta que ya lo mencionaron, pues cuando se ve en riesgo la vida de este paciente, de este usuario, pues es en donde se debe actuar, donde se debe realizar esta práctica que es muy indispensable. Ajá, sí, comparto. Buenas noches, mi nombre es Carolina Espinosa y mi pregunta es: ¿qué debería hacer un psicopedagogo si la familia no acepta los resultados de la evaluación o diagnóstico? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Carolina. Y creo que desde primero se debe escuchar las preocupaciones de la familia y comprender que aspectos necesitan ser cumplidos estrictamente y que aspectos necesitan ser cumplidos como priorizar en este sentido las acciones. También luego se debe brindar una explicación clara de resolviendo estas dudas y orientar sobre la importancia de la información que se va a obtener mediante instrumentos o el protocolo que se vaya a utilizar o que se vaya a proceder. Sin embargo, se debe mantener siempre la objetividad profesional y no modificar los resultados que se le entregue a esta familia para solamente satisfacer necesidades que ellos presenten o que ellos manifiesten, sino actuando al protocolo, ajustándose al protocolo que desde el inicio debe ser comentado con la familia, para que no exista ninguna duda ni ninguna inconveniente. Bien, damos paso a la siguiente pregunta. Mi pregunta es con respecto a la práctica psicopedagógica. Sería,
ético modificar un informe psicopedagógico si es que la familia lo necesita o la institución? Ya, bueno, de esta pregunta, no es ético modificar la información profesional que está establecido dentro de estos informes. Este informe debe reflejar sobre todo la honestidad y lo que se ha diagnosticado propiamente de este estudiante, los resultados que se ha obtenido mediante el procedimiento adecuado y los objetivos. Alterarlo podría perjudicar al estudiante porque las decisiones futuras estarían basadas en información incorrecta. Entonces, así sea los padres de familia o la institución que soliciten esto, no sería posible porque de igual manera estamos nosotros afectando a nuestra moral y a nuestros valores donde tenemos que tomar esta decisión. Entonces, eso. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo debe actuar un profesional cuando existe un conflicto entre las necesidades del estudiante y las expectativas de la familia? Bien, interesante tu pregunta. Bueno, el psicopedagogo debe actuar como mediador, escuchando tanto al estudiante como a la familia. Es importante comprender las preocupaciones familiares, pero también debe ser importante siempre cuidar o priorizar el bienestar y el desarrollo integral de cada estudiante, tomando decisiones fundamentadas profesionalmente. Damos paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Cristina y mi pregunta es ¿cómo puede un psicopedagogo evitar que sus opiniones personales influyan en sus decisiones? Bueno, para contestar esta pregunta es importante que los conocimientos informados y los conocimientos científicos siempre se basen en los criterios profesionales y en las evidencias también obtenidas. Entonces, para que uno no de sus opiniones personales en la profesión, debe tener siempre en cuenta esto. También desarrollar una actitud reflexiva, reconociendo siempre los propios juicios y prejuicios que se hace al analizar algún caso y mantener siempre la postura objetiva frente a cada situación. Es decir, una cosa es el campo profesional y otra cosa es el campo personal. Creo que es importante hacer esta diferenciación entre las dos cosas para no como mezclar las opiniones y los pensamientos que tenemos frente o respecto a alguna situación. No sé qué opinen, Kim. Sí, eso está muy bien. También creo que es importante el poder capacitarnos de una manera seguida para poder tener esta información clara, porque bueno, en la actualidad las cosas van cambiando más rápido de lo que pensamos, entonces sería muy adecuado poder tener los conocimientos y poder adaptarnos a las diferentes personas que tratamos, igualmente tomando en cuenta los valores, los prejuicios, todo esto. ¿Algo más que argumentar, querida Lau? Bueno, sí, compartiendo la respuesta que ya había escuchado, bueno, es importante también, escuché que Jimena nos decía el poder capacitarnos, ¿no? O sea, y también nosotros como psicopedagogos tenemos esa, se podría decir, doble función de hacerlo, ¿no? Y estar más allá de cualquier situación que se nos venga, y también el entrenar a los padres, porque sabemos que estar con un usuario, con un paciente, es una responsabilidad muy grande, pero detrás del paciente o del usuario que tenemos se nos vienen los padres de familia, entonces sí es un doble entrenamiento que tenemos que tener y capacitación totalmente nosotros como psicopedagogos. Ajá. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Bermeo y mi pregunta es ¿qué consecuencias puede generar una mala decisión ética en la práctica psicopedagógica? Bien, interesante tu pregunta, Jonathan. Una mala decisión ética puede afectar directamente al estudiante, generar pérdida de confianza en la relación profesional, asimismo perjudicar los procesos de intervención, además puede comprometer la responsabilidad profesional del psicopedagogo y también la imagen de nuestra profesión. O sea, entonces esto es una responsabilidad totalmente de nosotros como psicopedagogos. No sé qué piensas, Mili, tú. Sí, comparto también la parte de la imagen de la profesión, porque sobre todo como psicopedagogos también enfrentamos esa situación de que aún en nuestro contexto no es muy reconocida esta rama de la educación y de la psicología. Entonces sí es importante que siempre pensemos en las consecuencias que van a tener nuestros actos como profesionales, que no solo van a dañar nuestro
claro, nuestra imagen personal, sino también va a generar un impacto a nivel global, a nivel de profesión. Entonces sí es tenemos que siempre poner en la mesa, como se dice, las decisiones buenas y las decisiones malas. Procurar ver qué consecuencias o qué decisión nos va a traer muchos más efectos secundarios, tanto en los pacientes o en los usuarios con los que estemos tratando, como a nivel profesional también. ¿Qué dices tú, Jimé? Bueno, la verdad, en la parte de las consecuencias es muy importante tomarlo en cuenta porque los principales que nos afectamos somos nosotros y lo más importante, nuestros valores, los que se van a poner en la mesa y cómo vamos a tratar a esas personas, porque incluso podemos perder hasta el trabajo y tal vez no volver a ejercer si es una de las consecuencias, no lo pensamos bien al actuar. Estamos derramando información con otras personas, divulgando y tal vez no actuamos de la manera correcta, simplemente tal vez por comodidad. Sí. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo debería intervenir un psicopedagogo cuando un docente etiqueta negativamente a un estudiante? Ya, bueno, contestando a esa pregunta se debe generar espacios sobre todo de reflexión con el docente, promoviendo una mirada más integral del estudiante. Las etiquetas pueden afectar el autoestima, la motivación y las oportunidades de aprendizaje y es muy importante reemplazar los prejuicios por estrategias basadas, tomando en cuenta también que muchas de las veces a los docentes no los preparan para que ellos puedan enfrentar o que van a encontrar todo tipo de personas dentro del aula, entonces es muy importante trabajar bajo la integridad y que esto no afecte a la esencia humana de con quién van a tratar. ¿Qué opinas? Sí, no, completamente. Creo que es muy acertado y también mencionabas algo importante que a trabajar como desde nuestro campo, que es la concientización a los docentes, justamente para que sepan y tengan estas estrategias de cómo manejarse frente a estudiantes que tal vez tienen capacidades diferentes o tienen otras necesidades que necesitan ser atendidas de manera diferente y no solo creando estos espacios negativos donde se etiqueta a los estudiantes, ya sea por algún trastorno o ya sea por alguna otra condición que no es lo más efectivo como docentes y que afecta totalmente, creo yo, o bueno, una gran parte al proceso educativo y su desarrollo de autoestima también, porque le estás estás interviniendo directamente con la integridad de esta persona. Sé que opinas, Lou. Bien, o sea, yo comparto mucho con ustedes. El hablar de inclusión ya va mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, como decía Jimé, creo firmemente que aún, o bueno, en la época en la que estamos ahora, pues no se capacita al docente para poder decir, bien, tengo un estudiante con TDAH, pues tengo que tratarlo a él así y al resto tengo que tratarlo así. Entonces, pienso que aquí entramos nosotros como psicopedagogos, ¿no? El poder capacitar nosotros a los docentes, el poder capacitar a todo el cuerpo técnico de la institución, ¿no? Entonces, el rol del psicopedagogo es muy, muy, muy importante y prevalece mucho en la institución. Ajá, sí. Damos paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Stephanie y quisiera saber cómo actuar cuando una institución educativa no cuenta con los recursos para atender las necesidades de un estudiante. En respuesta a esta pregunta, creo que estamos en esta época, en esta etapa, como decía Lou también, de que la situación se presta para que un psicopedagogo analice y busque alternativas dentro de las posibilidades existentes. Es decir, que si vas a entrar a un campo laboral de estatal, a nivel estatal, digamos así, a nivel de qué sé yo, instituciones de gobierno, a diferencia de las particulares, pues hay muchas limitantes, sí, hay muchas limitantes que infieren o como limitan, valga la redundancia, el actuar del psicopedagogo. Entonces, a pesar de que como profesional se tenga todas las estrategias o se tenga todas las ideas, las iniciativas para poder actuar en pro de los estudiantes, los recursos que se te brindan en la institución o que están a disposición no son los más adecuados. Entonces aquí era lo que decíamos, que el psicopedagogo debe ser innovador en ese sentido, creo yo. Ser innovador y también recursivo.
Entonces, analizar la situación en base a los recursos que se tenga disponibles, porque claro, podemos ser muy amplios y podemos ser muy, soñar mucho y decir, podemos crear estrategias o podemos crear, no sé, iniciativas que abarquen toda la institución, pero si los recursos de la institución no te lo permiten, esta idea va a terminar en vano, o sea, no se va a consensar, digámoslo así, o sea, no se va a mostrar, no se va a reflejar en la institución por estos precisos limitantes. Creo que eso es mi opinión, no sé qué tengan al respecto. Sí, es muy importante lo que mencionas, Milagros. Yo quiero añadir sobre todo que, claro, dentro de la institución no hay esos recursos, netamente igualmente la persona no los va a tener, entonces buscar las estrategias correctas y tomar en cuenta la economía de esa persona o bueno, del padre de familia que es el que va a asumir estas responsabilidades es muy importante porque no lo vamos a mandar a que vaya y busque en una consulta privada, sino tal vez a guiarlo y orientarlo a dónde puede ir a un lugar público que le va a brindar los beneficios y la ayuda necesaria. Sí, comparto igual la respuesta de Jimena, porque si hablamos de un centro, de una escuela pública, un colegio público, entonces si no contamos ahí con recursos, pues no me quiero imaginar en zonas rurales, entonces cómo va a ser la situación. Entonces yo comparto mucho la idea de Jimena que nos mencionaba que no vamos a enviar al padre de familia a una consulta externa que nos va a valer ¿qué? $45, $35 una consulta, y el padre de familia pues no cuenta con estos recursos, pues ahí entramos nosotros, el innovar, el ser recursivos y el poder ayudar y darle esta ayuda al padre de familia. Ajá, sí. Sí, creo que está súper bien, Glo, también comparto tu opinión y me trajo algo a la mente que se vio bastante a nivel de instituciones educativas cuando hacíamos las prácticas preprofesionales. Entonces creo que cada uno tuvo un contexto diferente en donde se pudo evidenciar esta parte de que si habían o no recursos o si había en qué trabajar o como que qué tomar en cuenta para poder hacer talleres, para poder hacer las actividades que teníamos que realizar. Entonces creo que esto también nos ayudó a esta parte de planificar en base a lo que se tenía, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy valiosa para nosotros ser como innovadores en este sentido y siempre también mencionar el trabajo interdisciplinario con la institución educativa, ver si es que también esta institución puede generar los recursos o puede, qué sé yo, en un plazo establecido, darnos también estos materiales o algunos otros recursos que se necesite para completar como la planificación que tenemos. Así que eso, vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es William Cañar y mi pregunta ¿es correcto que un psicopedagogo atienda a familiares cercanos? ¿Por qué? Bien, gracias por tu pregunta y muy interesante, William. Bueno, no siempre es recomendable porque puede generar conflictos de interés y afecta también la objetividad profesional. En algunos casos, la relación personal puede influir bastante en la evaluación o en la intervención, por lo que es importante mantener límites profesionales y adecuados. ¿Qué opinas, Jimé? No, sí tienes mucha razón, Lourdes. Sobre todo tomar en cuenta que el hacer una intervención a alguien conocido no siempre es factible porque, bueno, muchas de las veces no se sabe al tanto sobre todos estos temas, sobre la dislexia, el TDAH, el autismo. Entonces, muchas de las veces dar esta noticia a alguien que tú ya conoces no es tan factible porque incluso lo puede tomar de alguna mala manera e incluso hasta darnos una mala recomendación. Entonces yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado o bueno, desde un principio explicar lo que puede pasar para que esa persona se vaya anticipando a lo que pueda venir. Sí, chicas, estoy igual de acuerdo y creo que también se relaciona bastante con los límites que tenemos que ponernos a nivel profesional. Como decía Jime, intervienen aquí muchas aristas complejas, porque si tú como psicopedagogo expones también a la otra persona, es información delicada y más siendo un familiar van a surgir varios conflictos que luego van a tener una manera más drástica de ser abordados. Entonces yo creo que no sería correcto trabajar con familiares, pero sí sería bueno dar como este acompañamiento,
o la recomendación o la derivación a otros profesionales, que también es importante y que también va en pro de nuestra profesión, porque ahí nos podemos ayudar como profesionales y también ir compartiendo más conocimientos y brindar también este servicio de acompañamiento a los familiares. Creo que eso. Algo más, acotar algo más a esto es que, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Cuando estábamos haciendo las intervenciones y nos ponían los casos para que podamos desarrollar, muchas de las veces nos decían, busquemos un familiar, busquemos un vecino, un amigo, un conocido, y el solo poderle realizar un test y luego analizar el test y luego dar el resultado a esta familia, qué sé yo, a mi vecino, a mi tía, no sé, a mi prima, a mi hermana. A mí se me hacía complicado, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, o sea, según este test, tal persona tiene esto. O sea, a mí se me hacía muy complicado el poderle decir, pero es muy importante el cómo nos decía, o sea, el tener mucho cuidado en esta información, y no porque sea mi amiga voy a decir, o que sea mi conocida voy a decir, no, está súper bien, no tiene nada, está correcto, o sea, entonces sí, es muy interesante, es muy interesante. Sí, o sea, estoy súper igual de acuerdo y creo que también se plantea un conflicto interesante porque a nivel de resultados influye bastante que le estés evaluando a una persona conocida o que tienes que darle justo este informe de resultados o la entrevista de devolución sobre algunos aspectos que no se trabajan, o sea, no son fáciles de decir a la familia. Pero también me surgió una no sé, como duda de que también podría ser, o sea, sí sería recomendable desde un punto en que se trabaje como no sé, como no se implique mucho estas emociones. O sea, porque también, a diferencia, o sea, sí fue complicado trabajar con las familias en ese sentido, o con familiares cercanos, pero a mí te parece bonito, por ejemplo, aplicar estrategias con mis hermanos, o con los primos, o sea, en ese sentido lo direcciono, a que, por ejemplo, estrategias que hemos aprendido durante nuestra formación académica, las podemos aplicar con personas cercanas y ver si se evidencian estos resultados, o qué sé yo, podemos hacer mejoras en algunos aspectos. No sé qué dices tú, Gil. No estoy muy de acuerdo con ustedes, chicas. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yamilex López y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué límites profesionales debe tener un psicopedagogo durante su intervención? Ya, bueno, primero que nada, el saber reconocer las competencias y el actuar dentro del campo profesional. No simplemente asumir estas funciones para las cuales no se está preparado o autorizado. También se debe saber cuándo es necesario trabajar con otros profesionales y poder así brindar una atención adecuada. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, yo también. A mí me gusta, la verdad, bastante hablar sobre el trabajo multidisciplinario, porque aquí derivas o también como que englobas otras funciones de otros profesionales. Entonces ahí el acompañamiento, la intervención o el diagnóstico es mucho más completo porque desde otros campos o desde otras áreas se van a evidenciar no sé, necesidades o capacidades que tal vez tú desde el área psicopedagógica como psicopedagogo no las ves realmente, a diferencia de un psicólogo o del mismo docente, porque como sabemos, tenemos que trabajar en relación directa con docentes, con padres y con otros profesionales como neuropsicólogos cuando se deriva a un diagnóstico completo. Entonces sí, creo que es muy importante que que como psicopedagogos reconozcamos hasta dónde llegan nuestras funciones y este trabajo multidisciplinario para saber a dónde derivar o a qué profesional es correcto para tal caso, dependiendo también las necesidades que surjan. ¿Qué dices, Lu? Sí, muy, muy de acuerdo con tu respuesta, porque, bueno, no tenemos que olvidar nuestro rol es del psicopedagogo. Nosotros no tenemos que tener muy en cuenta, nosotros no medicamos, nosotros no recetamos, entonces ahí es donde entra el otro profesional, ahí es donde nosotros también tenemos que tener muy en cuenta a qué profesional vamos a derivar, o sea, a qué le corresponde, porque si en este caso, no sé, se me viene a la cabeza, mi paciente no puede dormir, mi paciente no come días, mi paciente está en un muy mal estado, entonces necesito estar con otra evaluación que no me corresponde a mí, y no por querer quizás yo tener ese paciente de mi lado
voy yo a hacer una mala práctica. Una mala práctica, entonces ahí es donde viene el cumplir mi rol de psicopedagogo, y si necesito derivar, pues ahí entra ya el psicólogo clínico, entra el neuropsicólogo, entonces es muy importante el ir trabajando de la mano y el saber trabajar de la mano con el otro especialista. Damos paso a la siguiente pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Shirley Bustamante y bueno, la pregunta que les voy a realizar es que ¿por qué consideran que la ética forma parte de la identidad profesional del psicopedagogo? Gracias por tu pregunta, y creo que la ética define la manera en que ejercemos como profesión, como profesionales, ¿no? No basta con solo tener los conocimientos adquiridos o los conocimientos técnicos, que sí son la base fundamental, pero también debemos saber cómo aplicarlos, cuál es esta responsabilidad al aplicar intervenciones, al aplicar estrategias dentro de un proceso, dentro de una institución o a nivel de usuarios o de pacientes. Y siempre teniendo también el respeto y el compromiso a las personas a las que acompañamos o las que estamos interviniendo. ¿Qué dices, Lou? Sí, bueno, es importante hablar de la ética en este caso, nosotros más aún como psicopedagogos, sin hacer de menos las demás profesiones, pero pienso yo que en nuestra área el trabajar con seres humanos directamente es una tremenda responsabilidad. El tener tanta información delicada en nuestras manos y el saberla manejar de la mejor manera, pues como lo habías manifestado tú, no basta solo tener unos conocimientos técnicos, sino más bien vamos más allá, el ser humanos y el saber también tener empatía con esta persona, con este paciente que vamos a tratar. ¿Qué dices, Jimmy? Sí, va muy bien de la mano. Yo más bien quería acotar que lo más ético que puede hacer un psicopedagogo es poner el límite de cuando ya no puede ayudar a esa persona, porque también hacer un mal diagnóstico o no hacer las cosas como deben ser va a marcar de por vida a esa persona, entonces es lo que más se quiere evitar. Eso. Sí, muy bien, Jimé, estoy también totalmente de acuerdo. Estas chicas saben mucho. Creo que también es importante mencionar los principios éticos que debemos, o sea, que siempre deben respaldar todas las acciones. Siempre tenemos que intervenir desde esto, desde los valores como personas, defendiendo siempre la dignidad humana, como decías, Lou, defendiendo su integridad y procurando que estas acciones no tengan consecuencias directas que afecten a esta persona. Entonces sí, yo creo que la ética forma parte 100% del perfil profesional de un psicopedagogo. Damos paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Antonella Díaz. Mi pregunta es, ¿cuál creen que será el mayor dilema ético que enfrentarán los futuros psicopedagogos? Bien, buenas noches, Antonella. Muy importante tu pregunta. Pues bueno, mira, uno de los mayores retos será el encontrar el equilibrio entre las necesidades del estudiante y las expectativas que tiene la familia, y de las demás instituciones educativas, porque muchas de las veces tendremos que tomar decisiones complejas en donde será necesario utilizar nuestro criterio profesional. Simplemente no solo decir, pienso que al papá le va a hacer bien que yo le diga esto, pero no es. Entonces tenemos que meternos mucho en nuestro rol profesional y el poder respetar nuestro criterio profesional y no por hacerlo sentir bien o por darle la satisfacción al padre de familia de decir, sí, mi hijo no tiene nada, entonces todo está bien. No sé qué piensas tú, Mili. Sí, está bien igual, pero difiero un poquitito, solo en que yo consideraría que el dilema ético que se presentaría con mayor frecuencia y en base a algunas experiencias que he escuchado es la confidencialidad, porque a nivel de como seres humanos también tenemos esa necesidad de saber, y más como psicopedagogos, o sea, de analizar bien los antecedentes o implicaciones mayores para poder intervenir de una manera adecuada. Entonces, sí, a nivel personal yo creo que ese sería el mayor reto, a nivel profesional de psicopedagogo, mantener esa confidencialidad no por el hecho de que se vaya a exponer la información, sino de cómo no implicarte directamente con la información que ya estás escuchando, que estás recibiendo, sino saberla manejar de manera efectiva para que te funcione en estrategias y para que sea efectiva también para la persona, reciba un trato adecuado. ¿Qué dices, Jim?
Sí, yo estoy a favor igualmente de las dos respuestas, pero a mí se me hace más, lo que se presenta más es lo que mencionó Lourdes, porque cómo tienes satisfecho o cómo tienes contento tanto a la institución y a los padres de familia, porque bueno, sabemos que siempre hay diferentes tipos de personas y siempre vamos a tratar de diferente manera a cómo reaccionen los padres de familia. Es muy complicado, sabemos que vamos a encontrar personas desafiantes, que tal vez nos vengan con amenazas de que tienen tal cargo y que no podemos estar exponiendo o estar dando este diagnóstico, o simplemente porque ellos no lo aceptan, que tal vez esté pasando algo con su hijo. Entonces sí es un poco complicado el poder enfrentar, o así mismo la institución, si encontramos alguna que es prestigiosa o no quieren que hayan estos tipos de casos, también es muy complicado como nosotros, porque podemos hasta perder el trabajo o quién sabe hasta nuestra vida. Entonces yo creo que eso es mi punto. Yo también creo, Jimé, que es muy, o sea, dijiste algo muy importante, porque también a nivel de instituciones y a nivel de laboral, que nosotros estamos próximas a enfrentarnos a esa situación, sí se ven implicados varios principios para como que actuar. Entonces, en base a eso, las instituciones te van a poner también esos retos, y a nivel laboral saber enfrentarlos, o sea, es para quedarte o no con el trabajo. Entonces, creo que sí, también deberíamos tomar bastante en cuenta eso. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que mencionaba Mili era que nosotros estamos ya próximas, ¿no?, a lanzarnos a este campo laboral, y el no tener la experiencia como lo solicitan las unidades educativas, el tener 3, 4 años de experiencia, y nosotros llegar nuevitas, recién graduadas con un título, y decir, ¿saben qué? Este estudiante presenta este diagnóstico. O sea, pienso yo que será muy complicado el enfrentarnos a la sociedad siendo tan jóvenes y recién salidas, ¿no?, de la universidad. Sería muy complicado para la institución e incluso para los padres, como decía Jimena, incluso para personas que tienen cargos muy importantes. El dar un diagnóstico a su hijo, pues sí va a ser complicado, y vamos a tener que tener una lucha muy grande. Ajá. Damos paso a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Ibrahim. Mi pregunta es, ¿qué consejo darían a los estudiantes de psicopedagogía para actuar éticamente en su futura profesión? Ya, gracias Ibrahim por esa pregunta. Bueno, para finalizar voy a contestar, bueno, que el principal consejo sería recordar que cada intervención tiene un impacto en la vida de una persona. Debemos saber el poder prepararnos constantemente, actuar con responsabilidad para que esto nos sirva no solamente como personas, sino también en el ámbito profesional, porque no vamos a atender máquinas o simplemente hablar por hablar, sino a seres humanos que lo que les vamos a decir va a ayudarles en su vida para ellos poder seguir adelante, o también de alguna manera, si no lo hacemos bien, estancarlos. ¿Qué opinas, Mili? Sí, Jimé, igual, de acuerdo. También creo que es una pregunta muy bonita como para hacer este cierre del programa. Entonces, creo que uno de los consejos que les daría, y que lo seguiría yo también como profesional y para los estudiantes de psicopedagogía, es la formación continua. Porque siempre estamos, y como decía Jimé en una de las respuestas también, nos enfrentamos a una sociedad que necesita cada vez que nosotros estemos más capacitados para enfrentar e intervenir con estudiantes, con niños, con adolescentes, hasta en el área gerontológica. Entonces, sí, mi consejo sería ese siempre, la formación continua, y que actúen siempre de forma ética, actúen siempre dando fe a sus principios, y también valorando a la persona desde la dignidad humana. ¿Qué dices, Lu? Sí, bueno, ya para dar ya el cierre, ¿no?, a este espacio, pues bueno, qué bonita la última pregunta que nos hacen, ¿qué consejo podríamos nosotros como estudiantes darle, ¿no?, a la sociedad? Bueno, para mí es muy importante, y comparto mucho con Mili y con Jimena, el poder siempre estar en una capacitación continua, ya que estamos en una sociedad en donde cada vez evoluciona mucho más que nuestra formación. Entonces, y también no olvidar el que antes de psicopedagogos, antes de licenciados en psicopedagogos, nosotros somos seres humanos también, y recordar que tratamos a seres humanos. Entonces,
tratemos a las demás personas como queremos ser tratados. Ajá, ese sería mi consejo. Eso, chicos. Y pues nada, agradecemos este espacio a cada uno de los oyentes que nos están mirando y mandarles un saludo a todos los chicos de psicopedagogía de octavo ciclo. Los queremos mucho y chao, chicos, nos vemos en la próxima. Chao, chicos.